Hola chicos, en este vídeo vamos a empezar a explicar la historia de la industria española y como os comentaba en el vídeo anterior, y bueno, y también como podéis ver en el libro, la historia de la industria española se suele dividir en tres periodos fundamentales. Hay uno que va desde 1830 a 1975, otro que va de 1975 a 1990 y otro que va desde 1990 hasta la actualidad. Este que va de 1830 a 1975 lo tenéis puesto en el libro eh, como un periodo más reducido, de 1855 a 1975. Yo lo he adelantado a 1830 y os voy a explicar por qué. O sea, a ver, no es incorrecto que me pongáis que va de 1855 a 1975 en el examen, por supuesto que no. Pero yo lo he hecho empezar en 1830, la década de 1830, porque es en esa década en la que llega la máquina de vapor aquí a España, que la máquina de vapor es un invento clave en la primera revolución industrial, ¿no? Que tiene lugar empieza en Inglaterra en el siglo XVIII y que se basa en la utilización de la fuente de energía del carbón y en la máquina de vapor como principal innovación. Entonces, esa máquina de vapor que luego sirve para poner en marcha inventos como el ferrocarril o también máquinas para las fábricas, como es en el caso de España, como se introduce la máquina de vapores en las fábricas de la industria textil en Cataluña, ¿vale? Eh, entonces, esa innovación llega a España en la década de 1830, por eso empiezo yo este periodo en esa fecha y no en 1855, ¿vale? Pero bueno, eh, en este vídeo vamos a intentar avanzar hasta lo que es la etapa de la crisis y la reestructuración industrial. Estos tres periodos, hay un periodo eh, que es este, que va de 1830 a 1975, pero que se puede dividir en dos periodos más pequeños. Uno va de 1830 a 1900, que podemos llamar el lento inicio de la industrialización en España, ¿vale? Que es un periodo en el que se ponen las bases para lo que va a ser la industria española en el siglo XX. Y se dan pequeños pasos en España, ¿vale? Muy lentamente para la industrialización en esa etapa. Luego hay una etapa de crecimiento económico y crecimiento industrial que va de 1900 a 1975, en el que la industria despega en España. Y más tarde vamos a llegar al segundo periodo que va de 1975 a 1990, que es un periodo de cambios, de grandes cambios, ¿vale? No solamente ocurre en España, sino en otros países del mundo, en el que la industria pierde bastante peso en favor del sector servicios y que tiene lugar una crisis industrial que vamos a ver por qué razones tiene lugar esa crisis de la industria, tanto en España como en países de Europa Occidental y, bueno, podríamos decir también en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿vale? En todos esos países, en algunos de una manera más clara, de una manera más fuerte, en otros de una manera pues más atenuada, tiene lugar una crisis industrial. Y finalmente llegaríamos al tercer periodo que va de 1990 hasta la actualidad, en el que veremos las distintas tendencias que ha habido épocas en las que ha crecido la industria, pero veremos sobre todo en qué sector ha estado concentrada, ¿no? Porque ese crecimiento ha sido un poco engañoso y veremos también cuáles sectores industriales son los más punteros, los que tienen más futuro en España y cuáles son los que se les llama maduros, que tienen un poco menos, vamos, tienen menos futuro porque sufren más competencia internacional, están poco modernizados. Bueno, todo eso lo explicaremos. Pero de momento nos iniciamos aquí este periodo de 1830 a 1900, que va del lento inicio de la industrialización. Esta introducción que hago yo del lento inicio de la industrialización eh, no aparece en el libro estructurado de esta manera, ¿vale? Vosotros podéis estudiar lo que aparece en el libro, pero me parecía importante señalar algunas cosas que no aparecen en el libro para que entendáis por qué en España la industrialización es más lenta que en otros países, ¿vale? ¿Dónde aparece la primera revolución industrial, esta que os comentaba, basada en el carbón y en la máquina de vapor? La primera revolución industrial aparece en Gran Bretaña, que es donde se dan estas innovaciones, y luego se va extendiendo a otros países de Europa, se extiende a Bélgica, a Francia, Países Bajos, Alemania, ¿vale? Y a finales del siglo XIX podemos decir que tenemos ya, hay unas potencias industriales
que de todas maneras han cambiado poco desde entonces. O sea, quiero decir que los países que ya a finales del siglo XIX son las potencias industriales, gran parte de ellos lo siguen siendo hoy en día, ¿vale? Tienen esa ventaja, por así decirlo, ¿vale? Se trata no solamente de Reino Unido, que por supuesto que es ahí donde empezó la industrialización, sino que a finales del siglo XIX despuntan muchos países como Alemania, como Estados Unidos o como Japón, que todavía hoy siguen siendo las principales potencias industriales. Quizá el gran cambio que se ha dado es que entonces no estaba China y hoy en día pues sí que China es, si no la primera, bueno, la está entre China y Estados Unidos. Los dos están compitiendo un poco por ser la primera potencia económica, ¿vale? Ese sería un poco el único país que a finales del siglo XIX no estaba dentro de ese top de países industriales. Pero en España la industrialización se da más tarde que en estos otros países, que en Gran Bretaña, que en Francia, que en Alemania, que en Estados Unidos, y vamos a ver por qué, ¿vale? Los estudiosos de la industrialización siempre dicen que antes de que se produzca la industrialización de un país se tienen que dar una serie de pasos, ¿vale? Hay una serie de pasos necesarios para que haya una industrialización en un país. Un paso necesario es una revolución agrícola, ¿vale? Es una modernización de la agricultura. Ahora veremos en qué sentido está relacionada la modernización de la agricultura con la industrialización. Tiene que haber también una revolución demográfica, tiene que crecer también bastante la población. Ahora veremos por qué, ¿vale? Tiene que haber también capital, ¿vale? Capital para ser invertido en la industria. Pues estas tres cosas, estos tres pasos, ¿vale? Tardan en darse en España, ¿vale? En España no tiene lugar una modernización de la agricultura en el siglo XIX, o tiene lugar de forma tardía, ¿vale? O se da de forma muy lenta. Tampoco tiene lugar una revolución demográfica. El crecimiento de la población es lento en comparación con otros países durante el siglo XIX, y por otro lado hay escasez de capital en España, y el capital que hay pues no se invierte tanto en la industria como vamos a ver, ¿vale? Es un conjunto de factores los que hacen la industrialización más lenta en España. Primero, en España tardó en experimentar una revolución demográfica, un crecimiento intenso y sostenido de la población, ¿vale? ¿Por qué es necesario el crecimiento de la población? Porque esa población, o sea, para que haya un éxodo rural, para que haya gente que se marche del campo a la ciudad, ¿vale? Y que sea mano de obra para la industria, ¿vale? Se necesita una gran cantidad de gente que sirva como mano de obra para la industria. En este momento, en el siglo XIX, la mayor parte de la gente se dedicaba a la agricultura, ¿vale? Entonces la industria española a priori no contaba con una mano de obra, no contaba con suficientes obreros como para ponerse en marcha. O sea, gran cantidad de la población española pues continuaba dedicándose a actividades agrarias, y en 1900 todavía 2/3 de la población española se dedicaba a labores agrarias, ¿vale? Luego, la demanda interior de productos industrializados era escasa. ¿Por qué? Porque, a ver, primero no se había dado un crecimiento de la población tan grande, y luego la población española pues tenía un nivel de vida bajo, o sea, no tenía grandes ingresos para comprar productos, comprarse productos nuevos, para comprar ropa de la industria o para comprar otro tipo de productos. Lo que se hacía normalmente y lo que se estuvo haciendo aquí en este país hasta quizá en la época de vuestros abuelos era ahorrar y era reutilizar continuamente las cosas que se tenían. No había una cultura de consumo como la que tenemos hoy en día. Por supuesto que no, ¿vale? La cultura es la cultura de un ahorro extremo y máximo, porque no tenían tantos ingresos. Luego también es verdad que a principios del siglo XIX España pierde las colonias en América. Y entonces en las colonias en América España tenía un monopolio. Y España, las colonias americanas le compraban casi todos los productos que compraban a esas colonias americanas, se los compraban a España, porque España no dejaba que se los comprara a otros países. Entonces, cuando se independizan las colonias americanas, eso al final afecta a la industria española, porque ese mercado seguro que tenía en América lo deja de tener, ¿vale? Luego, en España no se produjo una modernización agrícola que demandara nuevas tecnologías y utillaje industrial, ¿vale? Cuando la agricultura se moderniza, se producen dos efectos, ¿vale? El propietario de esas explotaciones agrarias lo que hace, lo que busca son herramientas más modernas, ¿vale? Para poner a funcionar esos campos, y empieza a demandar nuevos arados metálicos más modernos, ¿vale? Nuevas herramientas, y todo eso normalmente es de acero, ¿vale? Y eso produce demanda para la industria siderúrgica, la industria que fabrica acero.
Entonces, eso no se produjo, no tuvo lugar en España, ¿vale? Y aparte, otro efecto que suele tener la modernización agrícola y que tuvo en el Reino Unido en el siglo XVIII, ¿vale? Que fue un poco el impulsor de la revolución industrial, fue que al contar ya con herramientas más sofisticadas, en la agricultura ya no necesitaba tantos trabajadores. Entonces hubo muchos trabajadores en el campo que se quedaron sin trabajo y tuvieron que ir a las ciudades. Y en las ciudades, pues, sirvieron de mano de obra para la industria. Otro efecto que podía tener la modernización agrícola, pues es que esas explotaciones agrarias crecieran bastante y generaran muchos ingresos, ¿vale? Al final sacaran muchos beneficios, los propietarios de esas explotaciones agrarias sacaran muchos beneficios y ese capital luego lo pudieran invertir en industria, ¿vale? Pues eso tampoco se produjo en España. Luego, la red de transporte interior en España está formada por caminos de tierra y también contamos con unos ríos que, a diferencia de otros ríos de Europa, como en el Rin en Alemania o otros ríos en Inglaterra, pues no son navegables en España salvo el Guadalquivir. Entonces la comunicación pues es difícil, ¿vale? Y la comunicación es importante, el sistema de comunicación es bastante importante para la economía, para que haya un intercambio de mercancías, para que cosas que se producen en un sitio se puedan vender en sitios más lejanos, ¿vale? Y entonces aquí la red de transporte lo que permitió luego despegar bastante la economía fue el ferrocarril, pero el ferrocarril no se empezó a desarrollar hasta la década de 1840 y se desarrolló muy lentamente, ¿vale? Y quizá se le dio un impulso a partir de 1855, que lo veremos con la ley del ferrocarril, pero tardó en despegar en comparación con otros países. Y luego, por último, la escasez de capitales que había aquí para invertir en industria. El Estado estaba arruinado en España. A principios del siglo XIX tienen lugar varias guerras, ¿vale? Y pierde muchos ingresos. Está la guerra de independencia contra los franceses, las guerras en las colonias americanas, ¿vale? Cuando España pierde las colonias americanas, pues hay guerras ahí en América y pierde también bastante dinero España en esas guerras y luego las guerras carlistas, por supuesto, ¿vale? Entonces el Estado no contaba con suficientes ingresos como para invertir en industria, como ocurrió en algunos países. Y luego, además, la propia burguesía española, ¿vale? Los que podían ser los nuevos empresarios industriales, pues gran parte de la burguesía española, en vez de invertir en industria, invirtió en comprar tierra desamortizada, que en esa época se estaba ofreciendo, ¿vale? Y tampoco modernizó la explotación, ¿vale? Luego, aparte, España no contaba con bancos y sociedades de crédito tan grandes como en otros países, que, por ejemplo, en el Reino Unido, esos bancos que habían generado mucho capital, que sobre todo eran propiedad de gente, había mucha gente pues que se había enriquecido muchísimo con el comercio de esclavos y entonces se habían creado bancos en el Reino Unido y esos bancos luego financiaron la industria, tenían mucho capital y tenían suficiente dinero como para prestar a la gente que quería montar industrias y acelerar así el proceso de industrialización. Y eso no ocurrió en España, ¿vale? Sin embargo, pese a estos obstáculos, todo esto que hemos estado comentando, en el siglo XIX sí que es verdad que se desarrollaron algunos sectores industriales. Uno era ya bastante temprano, se había desarrollado ya en el siglo XVIII, pero se había interrumpido un poco su desarrollo por estas guerras que hubo a principios del siglo XIX en España, por la guerra de independencia contra los franceses, ¿vale? Por la pérdida de las colonias americanas, se había interrumpido un poco su desarrollo, que era la industria textil catalana, ¿vale? A partir de la década de 1830 fue incorporando máquinas de vapor y telares automáticos que venían del Reino Unido, ¿vale? Y aumentó su producción, ¿vale? Lo que pasa es que se veía un poco lastrada esta industria textil catalana, aunque se desarrolló durante el siglo XIX, que eso es innegable, tenía siempre ciertos obstáculos. Uno fue la pérdida de las colonias americanas, salvo Cuba, Puerto Rico y salvo Filipinas, pero que Filipinas está en Asia, por supuesto. Antes había tenido un mercado para ella sola, ¿vale? Por lo que os comentaba un poco de que había un monopolio español en América y por lo tanto cuando España perdió esas colonias americanas, dejó de tener monopolio ahí y no podía vender ahí sus productos. Y luego la escasa demanda que tenían los españoles no demandaban ropa casi pues porque por su bajo nivel de ingresos, ¿vale? No estaban para comprar ropa aquí todos los meses, ¿vale? Sin embargo, fue uno de los sectores económicos más bollantes la industria textil catalana y generó capital y estimuló otras industrias también y atrajo mano de obra a Cataluña, ¿vale? A Cataluña emigró gente del campo de Andalucía, por ejemplo, del campo de Cataluña, por supuesto, del campo de Aragón, ¿vale? Para trabajar en la industria textil catalana. Luego estaba la minería de carbón, ¿vale?
El carbón en España era de escasa calidad en comparación con el inglés o el alemán, ¿vale? Pero aún así creció la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Creció con la industria siderúrgica, perdón, la industria del acero. La industria del acero, para fundir el hierro y mezclar ese hierro con otros componentes para formar el acero, necesita carbón, porque el carbón tiene mucho poder calorífico y el carbón es el que luego calienta esos hornos para que se pueda fundir el hierro, ¿vale? Es necesario el carbón en eso. Las minas de carbón aquí en España pertenecían a la corona y a partir de 1868, sin embargo, en el sexenio democrático hubo una ley de minas que lo que hizo fue liberalizar las minas y parte de ellas pues se vendieron a empresas privadas, ¿vale? Algunas de ellas pasaron a manos extranjeras, como la de mercurio de Almadén en Ciudad Real y la de cobre en Río Tinto, en Huelva. No benefició eso a España porque estas minas que se pusieron en marcha en estas zonas, en manos extranjeras, gran parte de los beneficios se los llevaron las empresas extranjeras y no se generó industria en esas zonas. Que eso lo podéis comprobar en Ciudad Real y en Huelva, pues no hay una industria, nunca había una industria importante, ¿vale? Y no se generó entonces. Pero sí que una parte de las minas de hierro, por ejemplo, que se liberalizaron fueron las de Vizcaya y esas sí que cayeron en manos de empresarios vascos y sí que se pudo de alguna manera estimular una industria siderúrgica en el País Vasco bastante importante, que ahora iremos a ella, ¿vale? La industria siderúrgica, la mayor parte de países industrializados pues estaban instaladas cercanas a yacimientos de carbón de coque, que en España no había carbón de coque apenas, ¿vale? En España se situaron esas industrias siderúrgicas cerca sobre todo de las minas de hierro. ¿Dónde había minas de hierro en España? Pues había yacimientos del mineral de hierro en Málaga. Entonces, en un principio la industria siderúrgica se desarrolló en España en Málaga, pero con el tiempo ese desarrollo quedó interrumpido por la mala comunicación de Málaga con luego los yacimientos de carbón importantes que estaban en Asturias, ¿vale? O la poca salida que se podía sacar a ese hierro de Málaga, que era difícil transportarlo a otros países europeos. Entonces, ese protagonismo que había tenido Málaga en la industria siderúrgica fue trasladado a Asturias y al País Vasco. ¿Vale? Sobre todo en el País Vasco, en Vizcaya. A partir de 1880 se aplicaron técnicas modernas de producción y además se vio favorecido porque se dio un intercambio entre el País Vasco e Inglaterra. De Inglaterra, las empresas vizcaínas compraban carbón para estos altos hornos para producir acero, ¿vale? Y luego desde Vizcaya se exportaba hierro, que el hierro de Vizcaya pues se utilizaba bastante en Gran Bretaña, pues ese hierro se exportaba a Gran Bretaña, se daba ese intercambio, ¿vale? Una parte del hierro pues se exportó a Gran Bretaña, otra parte del hierro se los quedaron estas empresas, ¿vale? Y las vendieron a la industria siderúrgica vasca y con ese hierro y ese carbón inglés en parte, pues se pudo poner en marcha esa industria siderúrgica, ¿vale? Esa industria siderúrgica además creció porque empezó a haber bastante demanda. ¿Para qué? Pues para la industria textil demandaba máquinas de acero. Entonces esas máquinas de acero las tenía que producir la industria siderúrgica, o sea, le llegaban encargos así, ¿vale? Los útiles agrícolas también, cuando empezó a desarrollarse, a modernizarse un poco a poco, todavía lentamente la agricultura en España, pues empezaron a demandar útiles agrícolas. Las construcciones navales también, la construcción de barcos demandaba acero, pues eso eran también encargos y eran beneficios para la industria siderúrgica, ¿vale? Y luego sobre todo el ferrocarril. El ferrocarril fue un gran impulsor de la industria en España, ¿vale? Y favoreció en general el proceso de industrialización. ¿Cuándo empezó? Pues se construyó un primer ferrocarril en Cuba en 1837 para transportar el azúcar y luego ya dentro de la península ibérica en las primeras líneas de ferrocarril fueron la de Barcelona a Mataró y la de Madrid a Aranjuez, ¿vale? Hubo una ley que fue la Ley de Ferrocarriles de 1855 durante el bienio progresista y esa dio un impulso a la construcción de red ferroviaria. ¿Qué pasó con esa ley? Esa ley lo que hizo fue rebajar los aranceles, reducir los aranceles para importar material ferroviario, ¿vale? Entonces empezó a comprar material ferroviario del extranjero y se empezaron a construir el ferrocarril aquí en España, ¿vale? Se empezó a desarrollar en gran medida a partir de 1855, aunque había algunas líneas antes, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hubo? Pues en general estuvo en manos extranjeras, ¿vale? Lo desarrollaron empresas extranjeras y con capital, sobre todo francesas, ¿vale? Para algunos eso significó una oportunidad perdida para desarrollar ya tempranamente la industria siderúrgica. Hemos visto que la industria siderúrgica de todas maneras se desarrolló,
más tarde, sobre todo a partir de la década de 1880, pero algunos dicen que se podría haber desarrollado ya en la década de 1850 si no se hubieran reducido los aranceles para la importación de material ferroviario, ¿vale? Porque si no se hubieran reducido los aranceles, en vez de importarlo del extranjero, pues se habría obligado un poco a desarrollar una industria siderúrgica aquí en España y comprarlo de la industria siderúrgica española y no de la siderurgia europea, ¿vale? Pero bueno, eso no sabemos si realmente hubiera podido poner en marcha del todo. La red ferroviaria en España se fue completando con la ley de ferrocarriles en 1877 y bueno, en general el ferrocarril fue bueno para la economía porque favoreció el comercio, favoreció el intercambio de mercancías entre zonas muy alejadas dentro de España, ¿vale? Y se pudo crear un mercado nacional integrado en España. Y luego hubo ciertos aspectos de la política económica industrial de los distintos gobiernos. En algunos casos fueron buenos para la industrialización, impulsaron la industrialización, en otros casos pues se dice que hizo esa industrialización un poco deficiente también, que contribuyó un poco a esas desventajas que tenía. Una fue la ley bancaria de 1856. ¿Qué hizo la ley bancaria? Pues aligeró los permisos para la apertura de bancos y sociedades de crédito. Esos bancos y sociedades de crédito, muchos de ellos con capital extranjero, con capital francés, pues al final dieron capital, o sea, dieron préstamos para construir el ferrocarril y para también en general para la industria española. ¿Vale? Entonces eso favoreció la industrialización. Y luego hubo una serie de medidas o bien librecambistas o bien proteccionistas, ¿vale? El proteccionismo, como sabéis, son un conjunto de medidas de la política económica de cada país en el que se intenta proteger, por eso de proteccionismo, ¿no? Se intenta proteger la industria de ese país nacional de la competencia extranjera. ¿Y cómo se hace eso? Subiendo los aranceles, ¿vale? Esas tasas, esos impuestos que tienen que pagar las empresas extranjeras para vender los productos en otro país, ¿vale? Y luego están las medidas librecambistas, que son un poco lo contrario. Las medidas librecambistas lo que intentan es reducir los aranceles porque dicen que así si entran productos extranjeros, eso al final es bueno porque genera competencia y bajan los precios, ¿vale? Ahora veremos que cada una de estas medidas pues tiene su parte buena y su parte mala también, ¿vale? ¿Cuándo se tomaron medidas librecambistas? Pues en pocos periodos en este siglo XIX se tomaron en pocos periodos en España, ¿vale? Solamente durante el bienio progresista se tomaron medidas librecambistas y también en el sexenio democrático. ¿Vale? Una de esas medidas librecambistas fueron la ley de ferrocarriles de 1855, que como dije, pues rebajó los aranceles para importar material ferroviario, y luego la ley de minas de 1868, que bueno, que facilitó la concesión de minas a empresas extranjeras también, o empresas privadas, pero sobre todo a empresas extranjeras al final, ¿vale? Tiene una parte buena esas medidas librecambistas. ¿Cuál es? Pues que atraen capital, ¿vale? Pueden atraer capital y parte de ese capital, bueno, no todo ese capital se va a invertir aquí en España, gran parte de ese capital, pues bueno, al final esos beneficios vuelven a otros países extranjeros, ¿vale? Pero parte de ese capital se queda aquí en España y también pues favorece la demanda de bienes de equipo y de mano de obra, ¿vale? Puede dar trabajo a españoles y puede demandar también máquinas, esa industria y esa minería. ¿Vale? Y eso, pues bueno, sí que lo puede, no tiene por qué, pero pues lo puede comprar aquí de empresas españolas, estos bienes de equipo, y entonces favorece a la economía española. Sin embargo, también tuvieron su parte mala. ¿Por qué? Porque, y eso lo hemos visto con las minas de Almadén, las minas de Huelva, de cobre de Río Tinto, ¿vale? Pasaron a manos extranjeras, pero esas empresas extranjeras no al final emplearon mucha mano de obra que era de esos países, por ejemplo, de mano de obra inglesa o mano de obra francesa, no tanto española, ¿vale? Aunque sí también un poco. Y luego los productos que demandaron, ¿vale? Cuando querían máquinas, no se las compraban a empresas españolas, sino que se las compraban a empresas extranjeras, ¿vale? Entonces, eso fue un poco una pérdida de oportunidad para desarrollar tempranamente, como decía, la industria siderúrgica aquí en España, ¿vale? Y tampoco se desarrollaron industrias afines en esas zonas, ¿vale? En Huelva, que hubiera una mina ahí inglesa de cobre de Río Tinto, ¿vale? En esta zona de Río Tinto, pues no desarrolló industrias paralelas ahí, ni favoreció la industrialización de esa provincia, ni tampoco en Almadén, en Ciudad Real, ¿vale? Ya dijimos que en Vizcaya sí que fue distinto, en Vizcaya, ¿vale? Ahí el hecho de que se concedieran minas de hierro a empresas privadas, ¿vale? Bueno, que se fueron concedidas a empresas extranjeras, pero también a empresas vascas, a empresas que eran del país, pues sí que favoreció bastante la industria en esa zona, en Vizcaya, ¿vale? O sea que,
Bueno, tuvo sus efectos positivos, sus efectos negativos, del mismo modo como el proteccionismo, ¿vale? El proteccionismo, en general, en la mayor parte del siglo XIX se tomaron medidas proteccionistas aquí en España, ¿vale? Las más tardías, la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas, en 1882, o el Arancel Cánovas en 1891. En general, los empresarios españoles estaban a favor del proteccionismo, ¿vale? Los cerealistas castellanos, la siderurgia vasca y sobre todo la industria textil catalana. ¿Por qué estaban a favor del proteccionismo? Porque eran industrias que eran poco competitivas comparadas con las extranjeras. Entonces, ¿qué pasa? Esas industrias tenían miedo que llegaran productos extranjeros, ¿vale? Que se pudieran vender en España a un precio más o menos parecido a las de ellas y que eran de mejor calidad, ¿vale? Entonces no querían que pasara eso. En general, las leyes proteccionistas sí que tuvieron un efecto positivo protegiendo la industria española de la competencia extranjera y sí que permitieron un desarrollo de la industria española y que se fortaleciera, ¿vale? Luego, evidentemente, pues tiene su efecto negativo. ¿Cuál es ese efecto negativo? Pues las empresas cuando son protegidas, ¿vale? Con el proteccionismo, podemos decir que se malacostumbran, ¿vale? No tienen poca competencia, entonces se malacostumbran y no invierten en modernizarse porque dicen, ¿para qué? Si al final voy a ser yo el que va a vender en este país. Entonces, el proteccionismo al final acabó desincentivando, acabó desfavoreciendo la modernización técnica, ¿vale? Con todo esto que hemos contado, en 1900 España seguía siendo un país escasamente industrializado en comparación con Gran Bretaña, Alemania o Francia, ¿vale? Y el sector agrario seguía absorbiendo la mayor parte de la población, o sea, 2/3, más del 65% de la población española se dedicaba a la agricultura, ¿vale? La modernización agrícola se produjo, pero no fue suficiente, ¿vale? Luego, el bajo nivel de renta de los españoles, o sea, el hecho de que tuvieran bajos ingresos, pues eso no favorecía la demanda de productos industriales, tampoco favorecía la industria. Y luego, al final, todo esto que era perjudicial para las industrias españolas, pues intentaba un poco compensar con medidas proteccionistas, que comentaba antes. Esto en cuanto al periodo de 1830 a 1900. Luego, de 1900 a 1936, entramos en otro periodo, que es un periodo de crecimiento económico. ¿Qué pasó en este periodo? ¿Cuáles son las características generales de 1900 a 1936? Pues aumentó bastante la inversión en industria y creció también la minería nacional, ¿vale? ¿Por qué? En 1898, lo habéis estudiado en historia, España pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso puede parecer malo porque en esas colonias se daban salida a gran parte de los productos industriales que se producían en España. Entonces se perdieron un poco esos mercados. No significa que ya no se dejaron de vender cosas en Cuba, por ejemplo, pero bueno, que se vendían menos que antes. Pero esos empresarios españoles que estaban en Cuba y que habían amasado una gran fortuna, repatriaron los capitales y volvieron aquí a España e invirtieron ese dinero en industria española, ¿vale? Y en minería española. Y entonces eso sí que dio un impulso. Y luego aparte también la Primera Guerra Mundial, podemos decir, aunque suene un poco macabro, podemos decir que fue beneficiosa para España. España no entró en la guerra, entonces esos países que estaban en guerra, como Gran Bretaña, Francia y Alemania, antes producían productos industriales de todo tipo, pero esas fábricas empezaron solamente a producir material de guerra en esos países. Dejaron de producir siderurgia, dejaron de producir textil, ¿vale? Dejaron de producir alimentos y todo eso, como dejaron de producirlo en esos países porque las fábricas estaban muy orientadas a producir material de guerra, todos esos productos se los empezaron a comprar a países que no estaban en guerra y que, bueno, que no tenían por qué producir material de guerra. Uno de ellos era España, ¿vale? España empezó a vender bastantes productos a estos países que estaban en guerra y, claro, se benefició. Hubo un crecimiento industrial en esa época. Luego fue aumentando la demanda de productos como el hierro y el cemento. ¿Por qué? Por un gran impulso que se dio en este periodo a las obras públicas, ¿vale? Por parte del Estado. El Estado empezó a encargar bastantes obras, empezó a demandar bastantes productos a las empresas y a las industrias y eso favoreció a la industria. Eso, pues un caso paradigmático fue durante la dictadura de Primo de Rivera, que se construyeron muchos embalses, muchas centrales hidráulicas, muchas carreteras, ferrocarriles, tendido eléctrico y bueno, de todo eso al final dio trabajo y fueron encargos que fueron para la industria y beneficios que fueron para la industria española.
Luego también se fueron incorporando los avances técnicos de la segunda revolución industrial. Hemos visto que la primera revolución industrial se basa bastante en el carbón y en la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial se añaden innovaciones, se empieza a utilizar el petróleo y los hidrocarburos como combustible, ¿vale? El petróleo, y luego la electricidad también como fuente de energía. Y eso se fue incorporando aquí a España. Y luego, en cuanto a la política, siguió siendo proteccionista la mayor parte del tiempo. Siguió siendo proteccionista. Luego, entre el año 36 y el año 59 hubo un estancamiento durante la guerra civil y la inmediata posguerra. Y ahí no hubo un crecimiento industrial, por supuesto que no. Tanto por parte de en la guerra civil, pues es evidente porque en la guerra se destruyeron fábricas, se destruyeron infraestructuras y eso desde luego que no fue bien para la economía española. Y luego también durante la posguerra, Franco, que en los primeros años se llevaba bastante mal con la mayor parte de países del mundo, ¿vale? Pues Franco había apoyado a Hitler, Hitler había perdido la guerra y entonces pues había gran parte de los países europeos y Estados Unidos estaba bastante enemistado con España y entonces no tenía demasiadas relaciones con ellos. Entonces, en España la política económica, al no tener tantos amigos en el exterior, fue una política autárquica que buscó que España misma se autoabasteciera de productos. Entonces se cortaron bastantes flujos comerciales que llegaban a España. Se restringieron las importaciones y entonces las industrias españolas y las empresas españolas no contaban con tantos recursos energéticos, con tantas fuentes de energía, materias primas, maquinaria y capitales del extranjero como para seguir desarrollándose. Y luego ya a partir de los años 60 sí que entramos en una época de crecimiento bastante intenso. ¿Vale? A partir del año 59 cambia un poco la política del gobierno franquista y tiene lugar el llamado desarrollismo. Y en el desarrollismo la economía de España se abre más al exterior, ¿vale? No solamente porque se abre al exterior, sino porque entran beneficios a la economía española de distintas fuentes, ¿vale? Por una parte, es verdad, sí, aumenta la inversión en la industria porque empresas extranjeras invirtieron en España, pues se veían atraídas por España. ¿Por qué? Porque estaba subiendo un poco el nivel de vida de los españoles y bueno, ya compraban más productos, porque aquí los costes de producción eran bastante bajos, porque el gobierno franquista concedió a empresas extranjeras algunas ventajas para que se incorporaran y luego también porque aquí en España había bastante mano de obra, había bastantes obreros y además se les podía pagar salarios bastante bajos aquí en España y aparte era era una clase obrera también bastante obediente en comparación con la de otros países europeos. Aquí había una dictadura y no estaba tan permitida la protesta y los obreros no iban a protestar porque les pagaran poco o por otro tipo de condiciones de trabajo, evidentemente, si no ya sabéis que había represión. El turismo, que tuvo su auge a partir de los años 60, eso también trajo capitales, o sea, generó capital aquí en España. Y una parte de ese capital es verdad que se invirtió en industria. Luego los españoles que habían emigrado a muchos países de Europa, que en esa época, pues sí que es verdad que hubo muchos españoles que emigraron a países como Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, ¿vale? Enviaban dinero a sus familiares, claro. Entonces ese dinero se depositaba en bancos. Los bancos españoles empezaron a tener bastante dinero y parte de ese dinero lo pudieron invertir también en industria y pudieron conceder préstamos a la industria para que se desarrollara. Luego se incorporaron también mejoras técnicas del extranjero, los costes de producción eran bajos, no tanto también, o sea, también por la mano de obra, por esto que comentaba de la mano de obra, que los salarios eran bastante bajos de los trabajadores españoles y eso pues atraía a los industriales, sino también porque el petróleo en esa época se utilizaba bastante, en ese momento el petróleo era bastante barato y entonces por eso se pudo utilizar masivamente como combustible. Y luego a ciertos planes de desarrollo que se desarrollaron durante el franquismo también beneficiaron a este desarrollo industrial. Bueno, lo siguiente vamos a hablar de la producción industrial y eso será ahora en el siguiente vídeo. Nos vemos.